Una de las cosas que algunas personas me han preguntado siempre, yo creo que muchos jóvenes me hicieron esta pregunta: pastor, ¿cómo puedo hacer para hacer amigos? Me gustaría tener más amigos, me gustaría que pudiera ser una persona popular. Estuvieran los jóvenes preocupados por eso, ¿verdad? Cuando los años van pasando, ya no es tan importante ser populares, pero siempre es necesario tener amigos. El hacer amigos y caerle bien a grupos de personas tiene que ver con algunos aspectos. Uno de esos aspectos es el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, con habilidades de liderazgo y con una personalidad que nos haga ser carismáticos. El tener amigos es una habilidad natural y es necesaria entre los seres humanos. Y todos, completamente todos, estamos habilitados para gozar de estas habilidades naturales que Dios nos ha dado. Todos los seres humanos hemos sido creados para vivir en compañía. El ser más empáticos, el ser más carismáticos, diríamos así, guarda relación con tres aspectos de la persona humana. Uno es el ambiente en el cual creces. Es decir, los modelos que tú has recibido en tu infancia. Si fueron agrios, si fueron agresivos, si recibiste modelos malos, pues no tendrás esta parte de manera positiva. La segunda cosa es la herencia que se transmite a través de los genes, a través de los cuales influye en tu personalidad. Te hace una persona más extrovertida, más introvertida, una persona que ama estar con mucha gente o a veces con menos personas, pero como quiera, todos necesitamos la compañía de personas que nos amen, que nos quieran, que nos aprecien y con las cuales compartir. Y la otra parte que interviene en el hecho de poder ser más amigables y tener personas a nuestro alrededor que nos amen, con quien compartir, es la determinación que cada uno hace por mejorar algunos aspectos de su vida, por convertirse en una persona, digamos, más atractiva. Y no tiene que ver esto con lo físico, sino tiene que ver con el carácter, con la manera de ser. Esta habilidad para vivir en comunidad de manera saludable, tiene que ver pues con ser corteses, amables, mostrarse amigables a las personas, caerles en gracia. Y todo esto puede ser desarrollado con un entrenamiento adecuado. Dios quiere que nosotros tengamos una vida apacible, que disfrutemos del amor, que disfrutemos de la simpatía a la hora que nosotros interactuamos con otras personas. Y usted me dirá, pastor, pero yo no soy así, yo no tengo esa capacidad. Y algunos hasta me han dicho lo siguiente: mire, no puedo ser hipócrita. Cuando yo me siento enojado, tienen que verme enojado. Cuando yo me siento sin ganas de tener amigos, pues que me miren sin ganas de tener amigos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas personas me han dicho eso. Si el ambiente en que tú naciste fue un ambiente formado por un ejemplo de falta de respeto, ¿no? Que no era amigable, un aspecto discriminatorio, donde se mostraban todo lo malo, naturalmente vas a haber desarrollado una inteligencia emocional no muy buena y vas a tener ese problema a veces de rechazo o vas a tener el problema, más bien diría yo, de desconfianza a las personas que están frente a ti. El ambiente en que un niño crece es un componente muy importante para establecer las bases de un ser humano socialmente saludable. Así que cuando una persona ha recibido todos estos tratos malos, es una persona que tiene por naturaleza un mecanismo de defensa, siempre está a la defensiva, tiene un cerebro hipersensible que hace que esté pendiente de que cada persona quiere atacarlo, que cada persona no está haciendo lo correcto en contra de él o de ella, y coloca su cerebro en un estado de supervivencia hipersensible. Así que cuando aparecen situaciones o personas
que parecieran amenazarte, inmediatamente se te suben tus niveles de cortisol, de adrenalina, te colocas de inmediato en una postura de ataque o a veces de huida. Para que estas reacciones que generan violencia no se produzcan, necesitamos desarrollar un equilibrio entre nuestra capacidad de pensar, que es la corteza prefrontal, y nuestras emociones. Es decir, nuestra razón tiene que controlar y equilibrar las emociones que nosotros tenemos. Este equilibrio solo es posible si el ser humano nace de nuevo. Y ahora podemos decir, bueno, pastor, yo ya nací, ya soy viejo, o sea, quiere decir que no tengo remedio. No, es decir, cuando digo que si nace de nuevo, es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo. Necesitamos experimentar el poder de Jesucristo en nuestra vida para cambiar la vida. El mundo, mis hermanos, está lleno de dolor y de sufrimiento y nosotros hemos sido llamados a ser agentes salvadores de este mundo. Los seres humanos tendemos a mostrar lo que en realidad no vivimos y no somos. Tratamos de proteger nuestra imagen, especialmente los adultos. Desarrollando cierto autocontrol, aprendemos reglas de buenas costumbres, como la cortesía, como el desarrollo de ciertas habilidades que nos muestran simpatía hacia otras personas, de manera que cuando saludamos a una persona, siempre le decimos, qué gusto de saludar, aunque no tengamos el gusto, ¿verdad? Estos esfuerzos que hacemos, personales, para poder mostrarnos como personas buenas, producen cambios externos, diríamos cambios cosméticos, pero no pueden cambiar la naturaleza humana en su esencia. Por eso algunas personas uh, son muy apreciadas fuera de su casa, ¿no? Por sus cualidades sociales de relacionamiento, por su vocación social de servicio, porque son personas carismáticas, pero en su vida privada, en su vida en el entorno familiar, están muy lejos de mostrar lo que muestran para el público. Esto los convierte en personas no satisfechas, que tienen una carga de violencia reprimida muy alta dentro de sí, por eso es que explotan en sus casas. Nosotros hemos sido llamados por Dios para ayudar a estas personas. Y Dios nos ha dado esa misión. Hemos sido llamados a ser parte del ejército de Cristo. No solo para ser personas educadas, corteses, tener inteligencia, tener perseverancia, controlar en determinadas circunstancias nuestras emociones, sino que seamos personas con un corazón completamente transformado por nuestro Señor Jesucristo. Solo un corazón transformado por Jesucristo podrá tener el poder para transformar a otros. Solo un corazón transformado podrá ser una influencia para llevar a otras personas a la fuente de la vida y la fuente del poder. Lo más poderoso de un corazón transformado no son sus mensajes llenos de emoción, no es su energía desbordante, no es lo perfecto de sus planes evangelísticos, ni lo perfecto de su organización del proyecto evangelístico comunitario, ni lo convincente de sus argumentos o razonamientos, sino el ejercicio de una vida sencilla, de una vida honesta, de un corazón lleno de amor desinteresado y desprendido que trae a las personas no hacia sí, sino hacia Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos una misión y una tarea que Dios nos ha comisionado a cada uno de manera particular. Y Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente para ser discípulos de Cristo a fin de cumplir con esta misión, porque el mundo en que vivimos es un mundo que está moribundo.
Tal vez tú puedas decir, pastor, pero yo todavía no he superado algunas cosas. No importa qué haya ocurrido en tu vida en el pasado. No importa cuán mal hayas actuado en el pasado. No importa cómo te hayas sentido. Lo importante es que estés del lado del Señor ahora y que estés seguro de qué lado estás y que estés decidido a mostrar eso con tu vida. Hermanos, yo creo que esto es bastante fuerte para nosotros como seres humanos. Sin embargo, no debemos sentirnos desprotegidos. Tal vez si tú hasta ahora no has podido controlar esa parte, es porque hay muchos factores que están condicionándote para tener esta debilidad. Sin embargo, el problema no está en caer. El problema está en reconocer que necesitamos seguir acompañados de la mano de Jesús. Hoy día tuviste una discusión esta mañana, no trataste bien a tu hijo, no trataste bien a tu esposa, no respondiste bien a tu esposo, pero te has dado cuenta que ese es un problema que hay en ti. Reconócelo. Ese es el primer paso. Pide perdón y comienza a orar en el momento más necesario. Voy a revisar con ustedes rápidamente, hermanos, una historia de una vida triste, miserable, de una persona que había perdido su vida. No estaba muerta, estaba viva, pero había perdido su vida. Había perdido sus aspiraciones, no tenía futuro, había perdido su familia, había perdido sus amigos, había sido expulsado de su comunidad, de su pueblo. Nadie deseaba encontrarse con él y se encontraba completamente solo, desterrado. Tal vez alguna persona está pasando por situaciones parecidas a este hombre. Quién sabe, no tan extremas como este hombre, pero te sientes solo, te sientes sola y con cierta desesperación. O conoces a alguien que le está pasando eso dentro de tus amigos, de tu vecindario. Lamentablemente, mis queridos hermanos, cada día están aumentando más este tipo de casos dentro de nuestra sociedad. Cuando se llega al aislamiento social, la salud mental de los seres humanos se deteriora y están propensos a adquirir enfermedades mentales y emocionales. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es experimentar un aislamiento emocional, que es distinto al aislamiento social. El aislamiento social es cuando te rechazan y te dicen no puedes vivir aquí, no te queremos en esta casa, anda, busca tu lugar, no queremos saber nada contigo. Y el aislamiento emocional es un aislamiento que tú te lo haces a ti mismo y sigues viviendo con las personas que supuestamente te quieren. Es decir, estás rodeado de familia, estás rodeado de amigos, estás rodeado de la sociedad. Sin embargo, te sientes rechazado, te sientes abandonado, te sientes desplazado. El mensaje de hoy es para todos aquellos que de alguna manera se sienten solos, rechazados, sin alguien que los ayude a salir donde se encuentran. Todos tenemos momentos difíciles. Hoy vamos a hablar de este hombre que lo había perdido todo, que vivía sin esperanza, sin techo, sin ropa, sin familia, sin dinero. Y lo peor, había perdido la razón y solo contaba con breves momentos de lucidez. A estas alturas de la historia ustedes ya se imaginan de quién vamos a hablar. Lo peor era que este hombre vivió en una época en la que no existían psiquiatras, no habían hospitales, ni siquiera medicinas que aliviaran estas enfermedades mentales. En aquellos días los enfermos mentales eran considerados como parias, indignos de vivir en su comunidad. Así que eran expulsados de su comunidad, eran sacados de su familia. No había esperanza para ellos, no existía solución para su enfermedad. La peor situación era que ni siquiera, en este caso de este hombre, ni siquiera se trataba de una enfermedad mental voluntaria que que él había recibido como herencia. No, se trataba de que él voluntariamente había entregado su vida a Satanás y estaba poseído, no por un demonio,
sino estaba poseído por miles de demonios. Así que científicamente, médicamente, no había solución. Y espiritualmente, al ser poseído por tantos demonios, no existía ninguna esperanza para él en ese pueblo. Ahora sí ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del endemoniado Gadareno. Gádara estaba situada al sureste del mar de Galilea. El mar de Galilea también ustedes lo pueden leer en la Biblia como el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, que es lo mismo, es el único lago de agua dulce en Palestina, donde el Señor Jesucristo pescó y donde el Señor Jesucristo sacó peces y comió. Está ubicado al norte de Palestina. Gádara es parte de un conjunto de 10 ciudades que se llama Decápolis y que está al otro lado del río Jordán. Esta ciudad no era una ciudad judía, era una ciudad poblada por ciudadanos de extracción griega, eran helenísticos, griegos. Creían en los dioses paganos, creían en el espiritismo, y el negocio principal que tenían esta ciudad de Gádara era la venta de carne de cerdo. Sin duda alguna, este era un pueblo gentil, idólatra, porque los judíos no comían cerdo. Practicaban artes ocultas y estaba muy ligado al espiritismo. Marcos, capítulo 5, versículo 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Aquel día, ¿no? Y en realidad no fue de día, fue de noche, sigue diciendo el versículo. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, no regresaron a la casa, en la barca. Y había con él otras barcas. Así que no solamente el Señor Jesucristo estaba en el lago, sino habían otras barcas. La gente escuchaba desde la orilla la predicación de Jesús. Cuando el día se acabó, el Señor entró en la embarcación y el Señor Jesucristo les dijo, vamos a viajar esta noche. Personalmente tengo algunas preguntas que me hago. ¿Por qué el Señor Jesús quiso viajar de noche si él no trabajaba de noche? En ese tiempo no había luz eléctrica, de manera que cuando llegaba la noche todos se recogían para descansar en su casa. ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo un viaje de urgencia de noche? ¿No podía haber esperado al día siguiente y decir a sus discípulos, bueno, mañana temprano, madrugando, vamos a irnos de viaje? Había trabajado todo el día, estaba muy cansado, él y sus discípulos. El otro problema que yo veo, ¿por qué tenía que ir de urgencia a una región donde no habían creyentes? Donde ni siquiera sería escuchado, donde no sería recibido porque él era judío y sus discípulos eran judíos. Y estos eran griegos, helenísticos, no querían saber nada con la religión judía, no querían saber nada con el Dios creador. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que hacer eso? Además, el tiempo para navegar no era el mejor. Así que había muchas razones por las cuales se aconsejaba que no viajara precisamente esa noche. Las embarcaciones que tenían los pescadores en aquellos días eran embarcaciones pequeñas, de 12 a 15 pies, embarcaciones muy pequeñas, que no resistirían ninguna tormenta. ¿Por qué el Señor Jesucristo decidió viajar esa noche? Yo me imagino que los apóstoles, experimentados pescadores, le habrían dicho al Señor, mire Señor, realmente no aconsejamos por el clima que podamos viajar esta noche. Y el Señor Jesucristo insistió y dijo, vayamos al bote y tenemos que navegar esta noche. Y la otra pregunta que tengo es ¿por qué el Señor Jesucristo insistió en arriesgar su vida y la de sus discípulos con ese viaje? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Indudablemente Jesús tenía una misión que cumplir. Tenía que ir a un lugar y escogió ir a un lugar donde no habían creyentes. Era un lugar difícil.
Pero Dios tenía un propósito, el Señor Jesucristo tenía un propósito. Y saben, el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para tu esposo que no es creyente, para tu esposa que no es creyente. El Señor tiene un propósito para tu hijo que no está siguiendo a Dios en este momento. El Señor tiene un propósito para el más endurecido que existe en este mundo. Para aquel que ya está perdido según nosotros, que aquel que no tiene esperanza alguna de salvarse. Por la historia sabemos que Jesús tenía urgencia de llegar a la hora exacta, en el momento exacto, y por eso viajó toda la noche poniendo en riesgo la vida de él y sus discípulos. Esa no era la primera vez que el Señor Jesucristo hacía eso. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo hizo una caminata desde Jerusalén hasta llegar a la zona de los samaritanos, hasta Samaria? Y llegó exactamente al mediodía, se sentó en ese pozo en el mediodía, los discípulos fueron a buscar comida y él se quedó para esperar a una mujer, a la cual la conocemos como samaritana. Jesucristo hizo ese viaje por ese único hombre, según el Evangelio de Marcos y de Lucas. Este hombre, en sus momentos de lucidez, clamó por ayuda a Dios. Las Escrituras no dicen si era judío o no era judío, si fue un creyente que se había apartado del camino y que ahora estaba buscando de Dios para pedir misericordia. Pero es muy probable que no haya sido judío, porque esas ciudades helenísticas no aceptaban realmente a judíos. Y los judíos solían vivir en sus comunidades para poder apoyarse. Lo cierto es que para Dios era un ser humano, era un hijo de Dios por el cual el Señor había venido a morir. No existe ningún ser humano en esta tierra que no sea objeto del amor de Dios. El más perdido, el más miserable, el peor de todos, es objeto del amor de Dios. El Señor permitió que este milagro se registrara en los 4 evangelios, este milagro del Gadareno, porque quería mostrar la urgencia divina por salvar a un ser humano perdido, a un prisionero del enemigo. Mi pregunta es si nosotros tenemos la misma urgencia que Dios tiene. Dios podría hacer la obra de salvar a las personas por sí mismo, tiene los recursos, tiene ángeles a su cuidado. Un ángel, solo un ángel podría pararse en medio de la ciudad de Chicago y predicar en 3 minutos y llamar al arrepentimiento a todos. Sin embargo, Dios nos escogió a nosotros por amor, para que nosotros tengamos esa misma urgencia que Él tiene por ir a buscar a los perdidos. El Señor mostró que le importaba a todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo. No importa si era griego, no importa si era pagano, no importa si era incrédulo, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino por ti, vino por mí, vino por el pecador más perdido que conozcas, por todo aquel que desea ayuda y salvación. En Lucas 8:27 dice la Escritura, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No tenía ropa, ni vivía en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Lucas detalla a este hombre como un residente de la gran ciudad. Sí, era de la ciudad, era un hombre que pertenecía a esa comunidad. En su época, ser prisionero de Satanás era lo peor. Y este hombre no era prisionero de Satanás por poco tiempo. Dice el versículo que estaba por mucho tiempo así. Mis queridos hermanos, el Señor tiene muchas personas en las ciudades que son prisioneras de Satanás y no saben cómo obtener su libertad.
sufren, se desesperan, se suicidan, atacan a otras personas. Y nosotros hemos sido llamados con urgencia para poder ir a esas personas y llevarles a Jesucristo y la solución a sus vidas. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, sus hijos, que formamos parte de su reino, para ir a las ciudades llenas de maldad, ciudades donde el enemigo reina, y poner toda nuestra energía, toda nuestra valentía, toda nuestra entrega para librar a estas personas de la muerte. Esa es nuestra misión. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: vosotros sois la luz del mundo. No dijo solamente yo soy la luz del mundo. Ahora Él nos ha comisionado, Mateo 5:14, nos ha comisionado de alumbrar al mundo. Y Jesús dijo: no puedes esconder la luz debajo, tienes que levantarla para que esa luz alumbre a todos los que están en casa. Si tú y yo somos la luz salvadora que brilla en la oscuridad, debemos salir. Debemos ir a la ciudad para alumbrar a aquellas personas que con desesperación quieren salir de la oscuridad, quieren cambiar sus vidas, quieren sentirse mejor. Ese hombre de la ciudad era un esclavo del enemigo desde hacía mucho tiempo. Jesús vino para rescatar a todos los esclavos, vino para rescatar a todos los perdidos, vino para reconciliar al mundo. Y te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para ser reconciliadores de los pecadores con Dios. En 2 Corintios 5, 18 y 19 dice la Escritura: todo esto proviene de Dios, a quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Si somos hijos de Dios, no podemos evadir nuestra responsabilidad. Lo más importante en nuestra vida es reconciliar a los pecadores con Dios. Cada persona que está cerca de ti necesita reconciliarse con Dios. La reconciliación del hombre con Dios no tiene barreras. Para un corazón arrepentido y necesitado, el pecado no es una causa para separarnos de Dios. El Señor no toma en cuenta el pasado, no nos saca en cara nuestros pecados. El Señor te ha encargado a ti y me ha encargado a mí el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha llamado a proclamar, no un mensaje de condenación. No nos ha dado un mensaje de temor, no nos ha dado un mensaje que espante a las personas, sino nos ha dado un mensaje de arrepentimiento, de esperanza y salvación. Este hombre de la historia no podía hacer nada porque era un esclavo del enemigo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo primero que él hizo fue lo liberó, es lo primero que hizo. No lo condenó, lo liberó primero. Y después dejó que el pecador tomara su decisión. Tenemos, mis queridos hermanos, con mucha reverencia, con mucha fe, con mucha determinación, tenemos que tomar la tarea de reconciliar a las personas con Dios. Esta no es una opción, este es un deber de todo aquel que ha sido salvado. Jesús fue a Gádara solo para salvar a un esclavo de Satanás. No fue por las multitudes, porque las multitudes no lo querían escuchar, ni siquiera lo querían recibir. Dios nos ha llamado a formar parte de sus mensajeros y no debemos dejar de cumplir con la misión que Él nos ha dado. Hay muchos gadarenos en las ciudades. Hay muchas personas esclavas en las ciudades. El acto salvador de Dios en favor de este endemoniado fue milagroso, sobrenatural. La gente del pueblo lo había rechazado, lo había confinado al cementerio, el lugar donde él estaba, nadie quería ir, no había esperanza para él, como ya dijimos, pero fue liberado por el Señor. La transformación de un corazón adolorido, la resurrección de un ser humano sumido en la soledad y el dolor, o en el abandono y la desesperación, es un milagro de Dios, de nuestro Padre.
Cuando este pueblo idólatra se enteró que el Señor había curado, había restaurado y salvado al endemoniado, tuvieron miedo y fueron a avisarle a las otras autoridades de la ciudad. Es impresionante lo que ocurrió al endemoniado liberado. Antes de su liberación, los demonios lo habían anulado, lo lastimaba porque él se golpeaba, hacía algo contrario a la naturaleza del ser humano, que es autoprotegerse. No tenía esa capacidad. Cuando los cuidadores de los cerdos avisaron, no solo vinieron las autoridades a constatar lo que había ocurrido, sino que dice aquí que vieron al hombre sentado a los pies de Jesús, ahora sano, vestido, tuvieron miedo. Y luego dice la escritura, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre quien había salido de los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En lugar que el milagro los alegrara a los habitantes, ellos rechazaron las acciones de Jesús. No se alegraron que el ciudadano que se había perdido ahora ya esté recuperado. No vieron eso. ¿Y sabe qué hicieron las autoridades del pueblo? Convocaron a otros ciudadanos de otros lugares, de toda Decápolis, de las ciudades vecinas, para que vinieran e hicieran un strike, una protesta, y vinieran en contra del Señor Jesucristo en masa. Dice el versículo en Lucas 8:37, entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían temor, y Jesús, entrando en la barca, se fue. Se regresó. Lucas 8:37. Jesús había ido en una misión, solamente para ver a un hombre. Su objetivo era salvar a aquel que estaba perdido. Es imposible que esta misión haya sido la más costosa de todas las campañas evangelísticas que ha existido alguna vez. El equipo de evangelismo pasó mala noche, hizo un viaje de urgencia, casi se muere en el viaje, puso su vida en riesgo. ¿Y para qué? Para ir a un lugar donde había que predicarle a un hombre loco que no sabía nada ni se daba cuenta de nada. Estuvieron allí solamente unos pocos minutos o unas pocas horas y tuvieron que salir corriendo porque una multitud los estaba empujando para que salgan. Un estratega de evangelismo diría, este fue el grave error de la estrategia evangelística del Señor. Decidió hacer una campaña de evangelismo donde no aceptaban abrir salones para reuniones, donde no aceptaban poner una carpa de evangelismo. Lo que es más, eran agresivos. Además, era la cuna del paganismo y del espiritismo. Y después del tremendo esfuerzo, del tremendo tiempo usado, de los recursos humanos y logísticos empleados en este viaje, toda la plana evangelística de primera línea, todos los apóstoles estuvieron allí y solo se ganó uno. Cálculos matemáticos, fracaso total. Pero este fue el triunfo más grande del evangelio, la lección más grande que el Señor Jesucristo quiso dejar a sus discípulos. Él vino para salvar a una sola persona y cumplir con la misión, aunque uno solo pueda ser salvo, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mis hermanos, necesitamos salir y buscar a los que están perdidos, porque el Señor va a transformarlos a través de su Espíritu. Los discípulos estaban acostumbrados a ver multitudes en la vida evangelística de Jesús, 5,000, 10,000 personas. Y tal vez cuando se iba camino a Gádara, dentro de ellos pensaban, el Señor esta vez se equivocó. Porque ellos llegaron por el cementerio a ver a un hombre que estaba loco. No encontraron a nadie. Cuando ellos desembarcaron no había nadie. El cementerio, ¿para qué en el cementerio? Pero de pronto apareció un hombre loco corriendo en contra de ellos. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo desea que nosotros cumplamos esta misión. Tenemos que aceptar el desafío que Dios nos ha dado. Ustedes dirán, pastor, pero ahora no se puede salir, no se puede visitar a la gente. Hoy día no podemos hacer el evangelismo. Y quiero decirles que hoy día podemos hacer muchísimo más que antes. Porque existen medios más personalizados de comunicación que pueden llegar a la casa de la persona sin entrar a la casa.
Tenemos Zoom, por ejemplo, tenemos Skype, Hangout, WhatsApp, Messenger, Telegram y muchos otros que necesitamos usarlos, porque Dios quiere que nosotros entremos a las casas de las personas. Hoy día es mucho más fácil hacerlo, porque no tenemos que gastar en salir con carro, no tenemos que forzar a nadie a entrar a esas casas, de manera que usemos todos los medios que tenemos. La estrategia evangelística de Jesús fue la más efectiva. Tal vez tú estás predicando el evangelio a través de Facebook o de cualquier otro medio y solamente aparecen en tu presentación 5 personas, 4 personas, una persona. Tienes que saber que no debes dejar de seguir haciendo la obra de Dios, porque Dios vino para salvar a una persona. A Jesús y a los apóstoles, judíos creyentes, nunca los hubieran aceptado en esa ciudad, y la prueba fue que no los aceptaron. Pero Dios transformó a un hombre de esa ciudad y él sí fue aceptado y él cumplió la misión que el Señor le había dado. Mis queridos hermanos, nos encontramos frente a este gran desafío. Jesús le dijo a ese hombre cuando él le pidió y le rogó, Señor, déjame que te siga. Jesús le dijo en Lucas 8, 38 y 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hoy el Señor nos ha llamado a testificar cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. El Señor desea que transmitamos los milagros que Él ha hecho por nosotros a las personas de nuestra comunidad, a los que están cerca de nosotros, a los que empatizan con nosotros, a nuestros conocidos. El pastor no podrá alcanzarnos. Otros hermanos no podrán alcanzarnos. El Señor te llama a compartir tu historia. Y no requiere que vayas a un seminario para graduarte, no requiere que estudies largos años de interpretación profética, no requiere que te informes de los detalles históricos y teológicos. La tarea de testificar, es decir, cómo te enamoraste de Jesús y contarle lo que el Señor ha hecho por ti, y el Espíritu Santo hará el resto. El servicio cristiano dice que Dios tiene para cada persona una tarea que hacer y nadie lo puede reemplazar. Hoy es el día de salvación. Cuando los esclavos de los vicios, de sus pasiones, de sus pecados, de sus odios, de sus rencores, de sus estados violentos, de sus ambiciones, de sus egoísmos, de sus envidias, de la soledad y el sufrimiento, están desesperados sin saber qué hacer ni a dónde ir. Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para llevar el bálsamo de vida a estas personas. Él te llama solo a compartir tu historia, a decirle lo que Dios ha hecho por ti, a contar los milagros de tu vida. Entra a Facebook, entra a Instagram, entra a todas las redes sociales y habla acerca de Dios. Pastor, pero no soy conocido. ¿Y quién te ha dicho que tienes que ser conocido? Una sola persona, que es un amigo tuyo, o un desconocido, es una persona que Dios escogió para salvar. Dios te llama a cumplir esa tarea de reconciliador. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir, como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? Hermanos, los invito para ponernos de rodillas, para decirle, Señor, estoy aquí para cumplir la misión. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Eterno Padre, Santo Señor, te agradecemos profundamente porque tú has obrado milagros en nuestras vidas. Y te suplicamos, Señor, que nos utilices como instrumentos en tus manos. Que hagamos la parte que tú has pedido de reconciliar a los hombres contigo. Hay muchas personas que están muriendo en este momento. Una sola palabra puede cambiar sus vidas y puede llevarlos a la salvación. Utilízanos, Señor, y permite que la obra que nos has dado podamos hacerla con el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.